vamos a abordar el tema de los estudios correlacionales. Obviamente estamos en el método hipotético deductivo, estamos en el paradigma, ¿sí? Postpositivista o cuantitativo, ¿verdad? Y entonces para esto partimos de reconocer cuáles son los objetivos que se le asignan a la ciencia. El primer objetivo que vamos a ver, que nos dicen los autores, es que la ciencia pretende descubrir respuestas y soluciones a problemas de investigación mediante la aplicación de procedimientos científicos. Hasta aquí es una definición clásica, tradicional, es dar respuesta a ciertos problemas científicos y para dar respuesta, pues seguimos ciertos procedimientos. Esta segunda definición, que es más amplia, la que me interesa destacar, nos dice que el objetivo de la ciencia es la descripción, explicación y predicción y control de fenómenos. Ojo, porque explicación, predicción van en la misma línea. La diferencia, si ustedes recuerdan, es que explicación tiene que ver con tiempo presente y predicción es la explicación a tiempo futuro. Pero esta predicción es la que nos permite en tiempo presente el control de los fenómenos, ¿sí? Ahora, para esto, entonces, uno de los objetivos básicos consiste en identificar problemas y en descubrir las relaciones entre las variables que permiten describir, explicar, pronosticar y controlar fenómenos. O sea, aquí está el punto central. El objetivo de la ciencia, que es todo esto que dijimos, describir, explicar, predecir, hacer predicciones, control de fenómenos, todo se basa en un punto central. ¿Cómo se relacionan las variables? Vamos a buscar variables, vamos a buscar cómo se relacionan variables, porque eso es lo que nos permite explicar, eso es lo que nos permite pronosticar o predecir, y eso es lo que nos permite en un momento controlar los fenómenos, y eso es lo que permitió todo el desarrollo de la tecnología actual que tenemos, ¿no? Y obviamente, ¿por qué? Porque a partir de estos elementos de explicación y de predicción y de control de fenómenos, nosotros manejamos leyes científicas y desarrollamos teorías científicas. Por lo tanto, nos interesa el tema de explicación específicamente. Nada más, ¿verdad? Y bajo esta línea ya dijimos que es descripción, explicación, predicción, control de fenómenos. De estos cuatro que están involucrados en el objetivo de la ciencia, nos interesa este que es la explicación. Y en la explicación se pueden encontrar tres aspectos fundamentales. El fenómeno que trata de explicar, el fenómeno, la situación, el hecho que trata de explicar, la ley en función de la cual se explica, o sea, hay una ley que nos dice cómo es que se genera y cómo se da ese fenómeno, y la teoría en la que se insertan esas leyes. Esto lo vamos a ver, ¿sí? En lo que se refiere específicamente al campo de las ciencias sociales, ¿eh? Vamos a diferenciarnos de las ciencias duras, eso es otro paquete, ¿sí? En el caso de las ciencias sociales hay tres opciones básicas para entender las explicaciones, ¿sí? Y específicamente nos interesa una que es la explicación como causalidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo junto dos variables, yo supongo que una es causa y otra es efecto, ¿sí? Por ejemplo, yo digo que si el alumno tiene mucha motivación, eso va a causar como efecto que el alumno tenga mejor rendimiento académico. Entonces, esa es la relación de causalidad que está presente en la explicación. Y para eso, nos dicen las ciencias duras, dice, hay dos explicaciones básicas, las estadísticas y las explicaciones estructural funcionales. ¿Qué quiere decir con esto? Olvidémonos de las explicaciones deterministas. Las explicaciones que dan como hecho y como verdad una relación entre dos variables. Lo que hay es una explicación de tipo estadística con probabilidad, ¿sí? Nunca con certeza absoluta. Y fuera de esas explicaciones estadísticas están las explicaciones estructural funcionales, que ahorita vamos a ampliar ese punto en relación a lo que nos dice Elster, que en el caso de las ciencias sociales son tres tipos de explicación las que pueden estar: la causal, la funcional y la intencional. Sí, obviamente la causal es la que nosotros estamos tratando de discutir, porque es lo del paradigma pospositivista, el método hipotético deductivo. La funcional se da sobre todo en el campo de lo que es la biología, y en nuestro caso en las ciencias sociales se da mucho del campo de la sociología y la psicología social. Y está la intencional, que está muy relacionada con lo que es la investigación cualitativa, ¿sí? La cuestión de la intencionalidad del sujeto como elemento que explica o determina algunos aspectos que pueden darse en una realidad. En nuestro caso, que seguimos el caso del método hipotético deductivo del análisis cuantitativo, vemos que hay tres niveles de conocimiento que puede desarrollar el método. O sea, en otras palabras, que yo al hacer una investigación me puedo quedar en un nivel, en otro nivel o irme a otro nivel. Y los puse en este orden porque esa es la lógica. Los estudios más sencillos y más básicos son los descriptivos, luego siguen los correlacionales y luego siguen los explicativos.
¿sí? Obviamente nosotros ya vemos los descriptivos en un momento dado, estamos viendo y vamos a ver los correlacionales y obviamente están los explicativos, sobre todo a partir de los diseños experimentales, cuasi experimentales, que son los que nos interesan. Pero en este caso, en esta sesión, estamos viendo los correlacionales, que son la antesala a los estudios explicativos, que es lo fuerte de la ciencia y lo que busca la ciencia al final de cuentas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de que hay relaciones entre variables, vemos que hay tres tipos de relaciones que pueden explicarse entre variables. ¿Cuáles son estas relaciones? Son las relaciones recíprocas, donde vemos que cuando una se mueve, la otra se mueve, ¿sí? Hay una relación bidireccional. Pero están las asimétricas, que es cuando una determina a la otra. Si ustedes se fijan en el ejemplo que pongo abajo de asimétricas con dos círculos, la flecha va del lado izquierdo al lado derecho nada más. Entonces ahí sí, en ese caso de las relaciones asimétricas podemos hablar de causa y efecto. En las recíprocas no, porque ustedes se fijan, una va y la otra viene, o sea, van y vienen las dos simultáneamente, o sea, no se puede tener claridad sobre cuál es causa y cuál es efecto. Sabemos que una, le llaman los metodólogos variación concomitante, que quiere decir que cuando una varía, varía la otra, eso sí lo sabemos, por eso sabemos que están relacionadas, pero hasta ahí. Y el tercer caso en que se relacionan las variables, que lo puse en el extremo derecho porque es otro caso muy particular, es cuando le llamamos relación simétrica. Pero estas relaciones simétricas más bien se refieren al hecho de cuando tenemos dimensiones dentro de una variable. Entonces ustedes vean, por eso está el círculo más grande mayor como la variable general, y dentro de esa variable hay dos dimensiones, que cada una de las dimensiones funcionar como variable, sí, sí puede funcionar, pero pertenecen a una variable más grande. Por eso la relación entre ellas no es porque hay una variación concomitante ni porque uno sea causa de otro efecto, sino porque pertenecen a la misma variable. Obviamente de estas, ¿cuál es la que nos interesa el día de hoy a nosotros? Las recíprocas, que son las que nos llevan a los estudios correlacionales. Por lo tanto, vamos a entender la correlación como una expresión del grado y dirección de la correspondencia entre dos variables. En otras palabras, dos elementos, grado, intensidad en que se relacionan dos variables y dirección, positiva o negativa. Eso es lo que vamos a entender en esto. Normalmente y tradicionalmente una manera de representar las relaciones es hacerlo gráficamente. Se hace un eje de coordenadas, ¿sí? En el eje de las abscisas se pone una variable, en el eje de las ordenadas otra variable, y vemos en cada sujeto en particular cómo contestó cada uno. Ahí tenemos varios ejemplos del final, y aquí les voy a poner unos ejemplos muy concretos, ¿no? Si ustedes vean, aquí tengo una hipótesis que dice a mayor nivel de estrés, que sería el eje de las X, mayor nivel de síndrome de Burnout. Y entonces vemos nosotros que el sujeto 1 presenta un punto de estrés, pero presenta 1.5 de Burnout. Vemos que el sujeto 2 presenta 2.5 de estrés, pero presenta 3 de Burnout. Y así cada círculo azul es un sujeto y vamos ubicándolos. Aquí se fijan, están muy bien alineaditos, porque este es un ejemplo hipotético idealizado totalmente. Pero esto nos habla de una correlación positiva, donde a mayor estrés, mayor síndrome de Burnout. Pero tenemos el otro ejemplo, que sería la correlación negativa, ¿va? Y aquí tenemos donde el eje de las abscisas, sí, es la expectativa de autoeficacia, que es la X, y en la Y sería el estrés. ¿Y qué tenemos? Si ustedes se fijan, los puntos son las personas. Quiere decir que la persona, cuando tiene un punto, más o menos, punto 5 de autoeficacia, su nivel de estrés llega hasta el número 12. Pero ¿qué pasa con la sexta persona? La sexta persona tiene, no, 2, 4, 6. Si la sexta persona tiene 6 puntos de autoeficacia, ¿y eso qué determina? Que su nivel de estrés llega al número 2. O sea, hay una relación inversa. A mayor nivel de expectativas, mayor nivel de estrés, menor nivel de estrés, perdón. Esto es una relación negativa, ¿sí? Obviamente es una relación perfecta, idealizada, porque la mera verdad es que nunca van a encontrar algo así tan lineal, ¿verdad? Esto es nada más como un ejemplo. Ahora bien, cuando nosotros buscamos la relación, normalmente esta se expresa como un coeficiente. ¿Qué quiere decir que es un coeficiente? Un valor entre 0 y 1, ¿eh? Y obviamente expresa una relación lineal entre dos y solo dos variables y refleja el grado de variación concomitante entre la variable X y la variable Y. ¿Qué es esto de la variación concomitante? En otras palabras, cuando una variable sube, la otra sube o baja, pero se mueve también. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Les pongo el ejemplo. ¿Sí? Cuando el alumno tiene más motivación, pues ese mismo alumno tiene más nivel de aprendizaje.
Cuando el alumno tiene menos motivación, tiene menos nivel de aprendizaje. ¿Por qué? Porque varían de manera simultánea. Sí, a veces más, a veces menos, pero están variando. Porque cuando no varían es que no hay relación entre ellas. Si por ejemplo dices tú, es que este alumno tiene alta motivación, ¿sí? Pero resulta que no tiene estrés. Y acá otro sí tiene alta motivación y sí tiene estrés. Ah, caray, entonces como que en unas sí, en otras no. Cuando es en unas y en otras no, quiere decir que no hay relación. En cambio, cuando sí hay relación, es que forzosamente una sí se mueve y la otra se mueve. Si se mueven las dos hacia arriba y las dos hacia abajo al mismo tiempo, estamos hablando de relación positiva. Si una se mueve hacia arriba y la otra hacia abajo y a la inversa, es una relación negativa. Y este coeficiente obviamente es un índice numérico que expresa la intensidad de la relación o el grado de la relación. Y como les decía, este valor de coeficiente es entre más uno a menos uno, o sea, es lo máximo que puede haber. Y obviamente el menos uno indica relación lineal negativa perfecta. No la alcanzamos nunca. Esto es así como que lo ideal. Y obviamente un valor de más uno indica una relación lineal positiva perfecta, también es un ideal. ¿Sí? Y obviamente el valor de cero o valores muy, muy cercanos a cero que indican que hay ausencia de relación, o sea que en realidad esas dos variables no se relacionan para nada, ¿eh? Ahora bien, aquí voy a entrar a discutir algo importante que tiene que ver con la contrastación de hipótesis para estudios correlacionales. En los estudios descriptivos o cuando hacemos análisis descriptivos, podemos o no poner hipótesis, o sea, sí se puede, ¿eh? Hay gente que cree que no, pues sí se puede, también no hay ningún problema. Pero en los estudios correlacionales sí hay necesidad de las hipótesis. Recuerden que estamos en el método hipotético deductivo y por lo tanto necesitamos nosotros tener hipótesis y contrastar hipótesis. Y ahí va a entrar un concepto central que ustedes, sobre todo los que ya usan el SPSS, se van a dar cuenta, que es el nivel de significación. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la contrastación de una hipótesis? Primero decidimos sobre un modelo teórico. Recuerden que estamos en el método hipotético deductivo. El problema nace de una teoría, se relaciona con la teoría, ¿sí? Se hacen los instrumentos a partir de la teoría y se concluye a partir de la teoría. Entonces, necesitamos a fuerza un modelo teórico, ¿eh? O sea, no hay de otro. Ahora, a partir de ese modelo teórico, decidimos las potenciales hipótesis estadísticas, ¿sí? Luego, decidimos la prueba, el estadígrafo, el estadístico que vamos a utilizar según la hipótesis. Luego, ahora sí, calculamos el nivel de significación de la prueba, lo que decíamos ahorita. Y a partir del nivel de significación, sacamos una conclusión. Y esta conclusión puede ser, ¿rechazamos la hipótesis nula o no la rechazamos? Vamos por partes para ir viendo este tipo de detalles y no perdernos. Cuando yo hago contrastación de hipótesis, yo elaboro dos hipótesis, hipótesis alternativa, hipótesis nula. Ahorita vemos ejemplos. Ojo, nuestro objetivo es rechazar la hipótesis nula, ¿eh? Nunca, nunca nuestro objetivo va a ser comprobar la veracidad, confirmar la veracidad de la hipótesis alternativa. No, siempre es rechazar la hipótesis nula es nuestro trabajo. Y entonces, cuando nuestro objetivo es rechazar la hipótesis nula, puede darse el caso que cometamos dos errores. Uno sería lo que llamamos el error tipo 1. Algunos le llaman falso positivo. ¿Qué implica? Que yo rechazo una hipótesis nula cuando realmente es verdadera, o sea, me equivoqué. Y esto lo vamos a encontrar estadísticamente en el nivel de significación de alfa, o sea, nivel de significancia o nivel de significación. Entonces, el valor que tengamos ahí nos indica la probabilidad de que sea verdadera o no la hipótesis nula y por lo tanto de rechazarla o no rechazarla. Y está el error de tipo 2, que es cuando yo acepto una hipótesis nula, pero en realidad es falsa. ¿Sí? A esto le llamamos falso negativo y algunos le llaman error tipo beta. Para el caso que nos interesa, que es la contrastación de hipótesis, solamente nos interesa el error tipo 1. Recordarán ustedes que les dije, toda la ciencia se basa en relaciones y establecer que existen relaciones entre variables. Y estadísticamente hablamos de una hipótesis alternativa o una hipótesis nula. Y a la hora de la contrastación, nuestra mente, nuestra mirada está clavada únicamente en rechazar la hipótesis nula. No hacemos otra cosa, simplemente rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, el riesgo que tenemos es cometer el error tipo 1. Es el riesgo. El tipo 2 no es probable que lo hagamos porque ni siquiera andamos buscando eso. Entonces, pero el uno sí es probable que cometamos este error. Por eso tenemos que hacer y prestar atención al nivel de significación de la prueba estadística que utilicemos. Aquí les resumo, ¿va?
¿Qué pasa si rechazamos la hipótesis? Acuérdense que H0 es hipótesis nula. ¿Qué pasa si rechazamos la hipótesis nula y esta es verdadera? Es cuando cometemos el error tipo 1. ¿Qué pasa si la rechazamos y es falsa? Pues le hicimos lo correcto. Ahora, si no rechazamos la hipótesis nula y es verdadera, perdón, y es verdadera, pues hicimos la decisión correcta. Pero ¿qué pasa si es falsa y nosotros no la rechazamos? Cometemos el error tipo 2, ¿sí? Pero, vuelvo a insistir, el que nos interesa y el que está metido en la contrastación de hipótesis es el error tipo 1, ¿eh? Esta probabilidad de cometer un error tipo 1 se conoce como nivel de significancia. Se denota como A, es el signo de alfa y es el tamaño de la región de rechazo. Vamos a ver esto de la región de rechazo a qué se refiere. Para eso, vamos a ver que hay dos pruebas de hipótesis. Si pruebas de una cola, o también se le llama significación unilateral, y prueba de dos colas o significación bilateral. ¿Qué quiere decir? Que hay un área de rechazo o hay dos áreas de rechazo. Si ustedes se fijan, acá abajo puse los colores. El verde es que no rechazamos la hipótesis nula, ¿sí? Y el área de rechazo de la hipótesis nula es precisamente la parte roja. Si ustedes se fijan, en la primer línea, yo estoy poniendo en la prueba de una cola de significación unilateral, estoy poniendo que alfa es P menor a 0.05. ¿Qué quiere decir? Que si en el extremo izquierdo yo empiezo con 0 hasta 100, perdón, al revés, pienso de 100 hasta 0, quiere decir que cuando llegue al punto 4, punto 3, punto 2, ¿sí? Entonces yo puedo rechazar la hipótesis nula. Pero todo lo verde que está ahí ya no la puedo rechazar. ¿Qué quiere decir? Que si me toca punto 05, punto 7, punto 10, punto 20, punto 40, punto 50, no puedo rechazarla y ese es el área verde. En el caso de la prueba de dos colas o significación bilateral, tenemos una hipótesis como la siguiente. P es diferente al intervalo que va entre punto 4 y punto 02. ¿Qué quiere decir? Que de punto 05 hacia el 100 podemos rechazar la hipótesis, todo el lado verde que está del lado izquierdo. Pero vemos que también hay un lado verde del lado derecho. ¿Por qué? Porque si se fijan, yo llegué hasta el punto 02. Quiere decir que si yo saco punto 01, punto 02, también puedo no rechazar la hipótesis nula. Y entonces sería eso el doble nivel de significación o significación bilateral. Ahora sí, habiendo aclarado esto de la contrastación de hipótesis, hay que ver qué tenemos que tomar en cuenta para realizar un estudio correlacional. Hay dos situaciones. Cuando son estudios exploratorios, ¿cuándo son estudios exploratorios? Cuando no tenemos antecedentes buenos, no tenemos un modelo teórico bueno, no hay mucha investigación al respecto. Aún así yo puedo hacer un estudio correlacional, ¿eh? Pero lo que sí hay que cuidar es que las variables que yo planteé haya cierta lógica, se entienda de manera lógica que sí se pueden relacionar de algo, ¿sí? Aquí siempre pongo el ejemplo que es real, porque no me lo inventé yo, es cierto, de ese alumno de doctorado, no digo de qué institución para no herir susceptibilidades, se le ocurrió decir en pleno examen doctoral que el estilo de enseñanza de los maestros estaba en relación directa con su peinado, ¿verdad? Obviamente, hasta con oírlo se nos hace una puntada, una burrada. ¿Qué quiere decir? Que no es una necesidad lógica de relación entre las dos variables. Tiene que haber una necesidad lógica. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo modelos teóricos? Yo tengo antecedentes bastante. Hablamos que lo que yo voy a hacer es un estudio estructurado y no estoy estructurado. Los antecedentes me deben decir por qué buscamos relacionar esas dos variables o el modelo teórico me va a decir por qué buscamos relacionar esas dos variables. Y aquí les pongo un ejemplo. Este es un estudio que hice con una compañera de la Universidad de Costa Rica, donde hicimos un estudio comparativo del estrés en los dos países. Y entonces resumo así de manera muy breve los elementos centrales. La revisión de literatura permitió identificar 6 estudios comparativos que tienen por objeto de estudiar el estrés. Como se puede observar en estas investigaciones, solamente una de ellas realiza un estudio comparativo entre estudiantes de diferentes países. Y ya ponemos ahí quién es el autor, González 2008, por lo que la comparación sobre el estrés en diferentes culturas nacionales se presenta como un campo fértil para el desarrollo de más estudios. O sea, uno, aquí tenemos antecedentes que nos dicen, sí se han hecho estudios comparativos. Dos, estos antecedentes también nos dicen, se han hecho, pero solamente hay uno entre países. ¿Ok? Entonces, la necesidad de hacer más estudios al respecto. Vean cómo los antecedentes nos permiten explicar cómo es que dos variables se pueden relacionar y, en este caso, hacer un estudio comparativo. Este otro estudio
lo realicé con otra compañera de la pedagógica y establecimos cómo determinar la relación entre las variables red de apoyo social y síndrome de Burnout en alumnos de la licenciatura de la Universidad Pedagógica de Durango. Este lo publicaba una revista argentina y ustedes se fijan, yo aquí partí de un modelo teórico que se llama, ahí dice abajo, hipótesis del efecto amortiguador, y ya le puse ahí que es una adaptación personal. ¿Por qué? Porque todo lo que está en azul es lo que dice este modelo, estos autores de Connie Wills. Ellos nos dicen cómo empezamos con un evento estresor hasta llegar a la enfermedad. Y luego nos dicen en los cuadros de color azul más clarito y que tiene una flecha amarilla, nos dicen cómo el apoyo social puede influir para que no se dé esa relación y al final no llegue la persona a la enfermedad. Nosotros hicimos una acotación, un agregado a este modelo, ese cuadrito blanco que está ahí, que dice síndrome de Burnout. Nosotros dijimos que entre los síntomas y la enfermedad, la persona tiene que caer primero en el síndrome de Burnout. Si lo metemos en esa relación, si ustedes se fijan, ya estamos justificando el por qué yo quiero estudiar la red de apoyo social con el síndrome de Burnout, porque aquí dice que sí van a estar relacionados bajo este modelo. Eso es lo que explica o da la idea de que una relación puede estudiarse. Ahora sí, para estudiarse, ya hablando en términos estadísticos, esta relación podemos utilizar pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. Aquí la pregunta es, ¿cuáles son las que debemos usar? ¿Las paramétricas o no paramétricas? Y vemos que hay varios requisitos. Vamos a ver dos que son los principales. ¿Sí? Uno es la población que yo estoy estudiando, a la población que yo encuesté, que yo analicé, ¿se distribuye normalmente o no se distribuye normalmente? Les recuerdo que es eso de la distribución normal de manera muy simple, la famosa curva de Gauss o la campana, ¿verdad? Donde si lo metemos, yo el ejemplo más claro que siempre ponemos es a una población escolar, ¿verdad? ¿Qué para una población escolar? Una distribución normal quiere decir que hay unos cuantos alumnos con 6, algunos más con 7, la mayoría con 8 sube la campana hasta arriba, la curva, pero luego ya 9 baja porque ya son menos y los de 10 son mucho menos, ¿no? Entonces se hace la campana de Gauss. ¿Cuándo no hay distribución normal? Cuando en este ejemplo que yo les pongo resulta que de 20 alumnos, ¿sí? 18 se sacaron 10, entonces pues no hay distribución normal, todos se fueron hacia arriba desde el inicio. O al revés, todo el grupo lo reprobé, pues entonces tampoco hay distribución normal porque todos se quedaron en un extremo nada más. Entonces, este es un requisito. Si yo tengo distribución normal, ¿sí? Voy a utilizar pruebas paramétricas, si no, voy a utilizar pruebas no paramétricas. Y aquí tenemos la hipótesis que subyace a la prueba que vamos a utilizar. Para saber la distribución normal vamos a utilizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que es la KS1, ¿sí? Esta viene en el SPSS, ¿sí? Y ahí tenemos que su hipótesis alternativa es que los datos, la hipótesis nula es que los datos están distribuidos normalmente, y la hipótesis alternativa es que los datos no están distribuidos normalmente. Ojo, nada más les comento esto que tengo aquí con rojo. El único caso que vamos a hacer una interpretación inversa es aquí. En todos los demás es diferente. Aquí dice que si es menor a 0.05, la distribución no es normal. Pero si es mayor a 0.05, la distribución es normal. ¿Y qué pasa entonces? Que si hay una distribución normal, voy a utilizar estadística paramétrica. Y ahí, para los estudios correlacionales que nos interesan, yo puedo utilizar el coeficiente R de Pearson, puedo utilizar la t-student o puedo utilizar la NOVA. ¿Y qué pasa si mi variable no se distribuye normalmente? Entonces estoy obligado a utilizar estadística no paramétrica. ¿Y qué pruebas puedo utilizar ahí? Pues puedo utilizar el coeficiente Rho-Sperman, la Udemann de Whitney o la Kruskal-Wallis. Bueno, ya sabemos, tanto en la anterior vimos que puede ser R de Pearson, T-Student o NOVA, o puede ser Rho-Sperman, Udemann de Whitney o Kruskal-Wallis. Pero ojo, ¿cuál de esas? Para saber cuál de esas necesitamos saber cuál es el nivel de medición de nuestras variables. Entonces, en el caso de las correlaciones, si yo tengo una variable nominal y la otra es nominal, recuerden que es cuando tenemos varias opciones de respuesta que no tienen un orden entre sí, o una es nominal y la otra es ordinal, entonces buscamos si están o no asociadas estas variables y el estadístico, la prueba estadística que tengo que utilizar es la chi cuadrada. ¿Qué pasa si yo tengo dos variables ordinales? ¿Sí? Me toca utilizar el coeficiente Rho-Sperman. Y si es dos numéricas, me toca utilizar el R de Pearson. En ambos casos, lo que vamos a obtener es un coeficiente de correlación que nos va a marcar intensidad y dirección. La chi cuadrada es el estadístico más simple por naturaleza, o sea que ese nada más nos dice si se relacionan, nada más. Y acá no,
El coeficiente de correlación me dice la intensidad con la que se relaciona y la dirección con la que se relaciona. Puse con rojo, y ustedes se fijan, las pruebas estadísticas no paramétricas, y en negro está la paramétrica. Normalmente vamos a sacar el coeficiente y hay diferentes formas de interpretarlo. Hay varios baremos para interpretarlo. Yo les pongo aquí uno de estos autores que nos dice que si el valor que me sale es entre 0 y 0.10, de hecho hay que considerar que no existe la relación, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si es entre 0.10 y 0.29? Decimos que la correlación es débil. ¿Y qué pasa entre 0.30 y 0.50? Decimos que la correlación es moderada. Y entre 0.51 es una correlación fuerte. Pero ojo, cuando hablamos de estudios correlacionales, no solamente hablamos de estos que acabamos de ver, también se consideran estudios correlacionales este segundo grupo de estudios que llamamos análisis de diferencia de grupos sin atribución causal. Esta palabra es importante, sin atribución causal. Recuerden que estamos hablando de dos variables que se relacionan, pero nunca decimos que una es causa y otra es efecto. Cuando es causa y es efecto, ya estamos en los explicativos, ya no estamos aquí en los correlacionales. Entonces vamos a ver que si yo tengo una variable nominal, si recuerden, dos, tres valores, y una numérica, ¿sí? O una ordinal y una numérica, pero que en realidad la nominal u ordinal solamente forman dos grupos, entonces voy a utilizar la prueba T-Student o la U-Demand de Whitney. Les recuerdo, T-Student si tenemos distribución normal y la U-Demand de Whitney si tenemos distribución no normal. Pero ¿qué pasa si mi variable nominal ordinal tiene más de dos grupos? Les pongo ejemplo. Cuando digo nominal, por ejemplo, voy a decir una. Sexo. Opciones, hombre-mujer. ¿Sí? Son dos opciones nada más, son dos grupos. Por lo tanto, utilizo T-Student o Demand de Whitney, porque depende si la distribución es normal o no normal. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, meto aquí la variable género? La variable género, recuerden que una de las últimas que yo encontré hablaba de 4 géneros. Decía masculino, femenino, andrógino e indiferenciado. No, ya son 4 grupos, son más de 2 grupos. Ya no puedo utilizar la T-Student o la U-Demand de Whitney. ¿Qué tendría yo que utilizar? La NOVA o la Kruskal-Wallis. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace la diferencia en este tipo de estadísticos. ¿Y cómo interpretamos estos estadísticos? Sencillo. ¿Sí? Uno, el estadístico, la prueba estadística nos va a decir si hay diferencia o no hay diferencia en los grupos. En el caso que les puse, en el ejemplo que les puse, considerando que la otra variable sea el estrés, ¿hay el mismo estrés en hombres y mujeres o no? O segundo, ¿hay el mismo estrés en los cuatro géneros que estamos indagando o no? ¿Sí? Ahora, eso sí no lo dice, sí o no, pero también nos dice, y podemos obtener la información de qué grupo es el que presenta más. Si hay diferencia entre hombres y mujeres, pero ¿cuál es el que presenta más? Ah, las mujeres. Si hay diferencia entre masculino, femenino, andrógino e indiferenciado, ¿cuál es el que presenta más? Femenino, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí eso nos da. Ahora esto lo vamos a llevar a lo que nos interesa, que son las hipótesis estadísticas. Para eso les voy a poner, porque hay que cuidar esta alineación, recuerden los estudios, ¿eh? Estas preguntas que les pongo son como las preguntas machote, las que de clásico siempre las llenamos. Lo único que cambiamos son las variables, pero es normalmente el mismo tipo de redacción. Para un estudio correlacional, nosotros diríamos, ¿qué relación existe entre el estrés académico y la percepción de indefensión aprendida? Obviamente, su objetivo específico, como diría, establecer la relación que existe entre el estrés académico y la percepción de indefensión aprendida. Esto lo llevamos a las hipótesis. Y entonces, si yo fuera a utilizar la chi cuadrada, porque las variables fueran nominales, yo tendría una hipótesis alternativa que dijera, la presencia del estrés académico se encuentra asociada o relacionada con un nivel de significación menor a 0.05 a la percepción de indefensión aprendida de los participantes. Y obviamente seguirá la hipótesis nula. Si ustedes recuerdan, siempre la hipótesis nula es la negación de la alternativa, que es la que nosotros buscamos. ¿Y qué nos dice? La presencia del estrés académico no se encuentra asociada o relacionada con un nivel de significación menor a 0.05 a la percepción de indefensión aprendida de los participantes. Les recuerdo, si no tienen estas palabras que están con rojo o su opción o su expresión numérica o simbológica, no es hipótesis estadística. Si ustedes me dijeran nada más, la presencia del estrés académico se encuentra asociada a la percepción de indefensión aprendida de los participantes. Es hacer una hipótesis de investigación, pero no una hipótesis estadística. Para hacer estadística tiene que tener el nivel de significancia metido en la redacción, porque eso es lo que nos permite hacer la contrastación de hipótesis, ustedes recuerdan.
Y recuerden que para efectos de los estudios en ciencias sociales tenemos como estándar el punto 0.5. O sea, ustedes le pueden subir o bajar, ¿eh? Se quieren poner muy exigentes, pues bajen a punto 2, a punto 0.2, punto 0.1. Se quieren poner más flexibles, pues bajen a punto 8, punto 10, ¿verdad? Ustedes saben. Para el caso que yo voy a utilizar la prueba Rode-Spearman o R de Pearson, porque son variables numéricas, entonces yo tendré este tipo de hipótesis. El nivel de estrés se relaciona de manera positiva. P menor a 0.05, ¿se fijan? Ya no redacté toda la frase, pero esta expresión, ¿sí? Esta expresión es lo mismo, ¿sí? P menor a 0.05 con el nivel de indefensión aprendida. ¿Y cuál sea la hipótesis nula? El nivel de estrés no se relaciona de manera positiva con el nivel de indefensión aprendida. Ahora, eso es para los estudios correlacionales. ¿Qué pasará con los estudios de diferencia de grupos? Aunque es lo mismo, lo voy a separar ahorita por la cuestión de las pruebas estadísticas. ¿Qué relación existe entre el estrés académico y la variable sexo? El estrés académico, variable numérica, sexo, variable, ¿sí? Nominal, con dos opciones de respuesta. Determinar la relación que existe entre el estrés académico y la variable sexo sería el objetivo. ¿Y cuáles serían las hipótesis estadísticas? Si yo voy a utilizar la T-Student porque tengo distribución normal, o voy a utilizar la U-Demand de Whitney porque tengo distribución no normal, esta sería la hipótesis. El nivel de estrés académico es diferente en los dos grupos que se conforman a partir de los valores asignados a la variable sexo. O la hipótesis alternativa, el nivel de estrés académico no es diferente en los dos grupos que se conforman a partir de los valores asignados a la variable sexo. Si ustedes se fijan, aquí en la redacción no puse que dijera menor a 0.05, ni puse la expresión P menor a 0.05. En esos casos lo que voy a hacer es inmediatamente después de la hipótesis poner esta leyenda. La regla de decisión para esta hipótesis es P menor a 0.05. Entonces ustedes se fijan, pueden utilizar ustedes esta redacción donde lo pongan con palabras, si pueden utilizar la expresión o pueden utilizar la leyenda debajo de la hipótesis, pero de una u otra manera tiene que aparecer. Si no aparece, vuelvo a insistir, no es hipótesis estadística, porque es precisamente ese famoso P menor a 0.05 es, ya lo vimos, el nivel de significancia es lo que nos permite contrastar la hipótesis y ver en qué medida no caemos en el error tipo 1. ¿Qué pasa con son más de dos grupos? Aquí les pongo el ejemplo de la edad, pensando en que tenemos 3, 4, no me acuerdo cuántos grupos de edad. Y la redacción quedaría, ¿qué relación existe entre el estrés académico y la variable edad? Objetivo, determinar la relación que existe entre el estrés académico y la variable edad. Obviamente, si esa no va, si hay distribución normal o cruz casual y si hay distribución no normal, quedaría de la siguiente manera. Hipótesis alternativa. El nivel de estrés académico es diferente en los cuatro grupos que se conforman a partir de los valores asignados a la variable edad. Hipótesis nula, bueno, ahí me faltó hacer más pequeña el 1 y el 0. El nivel de estrés académico no es diferente en los cuatro grupos que se conforman a partir de los valores asignados a la variable edad. Y abajo, ¿se acuerdan? La leyenda. La regla de decisión para esta hipótesis P menor a 0.05. Ahora bien, esto se los platico así rápido cómo quedaría en el SPSS, que es el que manejamos casi todos, y ese de Kolmogorov-Smirnov, que es la primera que hacemos. ¿Se acuerdan ustedes para saber si hay distribución normal o no hay distribución normal? Nos vamos a la pestaña de arriba que dice analizar, se despliega el menú, buscamos la opción que dice pruebas no paramétricas, se despliega un segundo menú, buscamos el cuadro de diálogos antiguos y ahí va a aparecer la opción KS de una muestra. Ahí seleccionan, por default ya viene distribución normal, solamente meten sus variables a la celda derecha y ya les da el resultado. El resultado va a ser un cuadro con varias opciones. Ustedes buscan donde dice nivel de significación. Y recuerden, si es menor a 0.05, no hay distribución normal. Si les da nivel de significación 0.07, 0.15, quiere decir que sea distribución normal, ¿eh? En la H cuadrada, donde hay varias formas, pero esta es una de las que vamos a utilizar. Nos vamos a la pestaña que está en el extremo superior que dice analizar. Luego nos vamos a la estadística descriptiva, que dentro del menú se despliega, nos sale la opción de tablas cruzadas. En las tablas cruzadas ponemos en la primera celda la primera variable que nos interesa, en la segunda celda abajo la segunda variable que nos interesa. Ya cuando tengamos las dos variables, nos vamos al botón donde dice estadístico del extremo derecho y seleccionamos la opción chi cuadrada. Le ponemos continuar y le ponemos aceptar y nos va a dar los resultados, que también es una tabla. Y recuerden, vienen varios valores, pero ¿cuál es el que vamos a buscar nosotros? Recuerden que venimos arrastrando esa idea desde la contrastación de hipótesis. El valor que buscamos es el nivel de significación, es el que nos interesa.
Y aquí también volvemos a lo mismo. Si es menor a 0.05, es que sí están relacionadas o asociadas las dos variables. Si es mayor, no hay relación entre las dos variables. En el caso del coeficiente R de Pearson y el Rho-Spearman, se sigue el mismo camino, están en el mismo lugar. Nos vamos a la pestaña del extremo superior que dice analizar. Nos vamos, cuando se despliega el menú, a la opción correlaciones. Luego nos vamos dentro del menú que se desplegó otra vez, la opción de bivariadas. Y luego entramos, pasamos nuestras dos variables a la celda derecha. Recuerden que siempre hay dos celdas. A la izquierda están todas nuestras variables en la base de datos. A la derecha son las que nos interesa analizar. Pasamos ahí las dos que nos interesa analizar. Luego viene ahí abajo ya seleccionada por default la R de Pearson. Si esa es la que vamos a sacar, pues la dejan. Si no, la cambian dándole clic en el botón y se van donde dice Rho-Spearman y le dan clic para que se seleccione Rho-Spearman. También viene abajo el nivel de significación. Por default viene bilateral, pero ustedes pueden cambiarle si ustedes gustan a unilateral. El camino para la T-Student. Nos vamos en la pestaña de arriba a analizar del SPSS, nos vamos a la opción comparar medias, nos vamos a la opción de prueba T para muestras independientes. Nos va a aparecer otra vez una celda del lado izquierdo donde están todas nuestras variables, toda nuestra base de datos. Y del lado derecho aparece una celda grande y una muy pequeña. En la celda grande metemos la variable que nos interesa. En el ejemplo que poníamos sería el estrés. En la variable pequeña, en la celda pequeña metemos la variable de agrupación, en este caso sexo. Cuando ustedes metan esa variable abajo, se van a dar cuenta que se activa un botón o unos signos de interrogación. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que darle clic a ese botón y se abre un segundo menú que dice grupo 1 y grupo 2. ¿Qué quiere decir? Que ustedes me pongan ahí en esas celdas los números que ustedes utilizaron para distinguir que era hombre y mujer. Si pusieron 1 y 2, pues sería 1. Si pusieron 0 y 1, 0 y 1. ¿Sí? O sea, eso sería el caso. ¿Y qué pasaría? Bueno, está la opción de muestras relacionadas que ahorita no las menciono porque es para otro tipo de estudios. ¿Y qué pasa con el ANOVA de un factor? Recuerden, tenemos distribución normal, tenemos una variable nominal que es de 3, 4 grupos y tenemos una variable numérica. Me voy a la pestaña de arriba donde dice analizar, nos vamos a la opción de comparar medias, se despliega otro menú con 5 opciones, me voy hasta el final donde dice ANOVA de un factor. Ahí también hay dos celdas, la celda izquierda y celda derecha, y en la derecha hay una grande y una pequeña. Pasamos a la celda de arriba, ¿sí? La variable que nos interesa, en el caso, en el ejemplo que poníamos el estrés. Y en la celda de abajo metemos edad. Ahí sí no nos piden que identifiquemos grupos, nada más ponemos edad, le vamos a aceptar y nos va a salir una tabla como la que está abajo. Recuerden que son varios valores, cada uno tiene su chiste, pero nosotros para ahorrar tiempo y trabajo nos vamos a ir a donde dice significación, que es la última fila, ¿sí? Y dice SIG, y ahí va, acuérdense la interpretación. Si es menor a 0.05, es que sí hay relación entre las variables. Si no, no hay relación. ¿Qué pasa con la U demand de Whitney? ¿Qué pasa? Que yo tengo una variable nominal y una numérica, pero no hay distribución normal, por lo tanto no puedo utilizar las otras. Me voy a este camino, está la pestaña analizar, pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, luego me voy a la opción que dice dos muestras independientes. Este camino ya lo hemos seguido con la Kolmogorov-Smirnov, si ustedes recuerdan. La diferencia es que cuando hice cuadro de diálogos antiguos, allá nos fuimos a KS1. Aquí nos vamos a donde dice dos muestras independientes. Y entonces, ahí nos va a salir otra vez un cuadro con varias opciones. Buscamos el nivel de significación. Tiene que ser menor a 0.05 para decir que las dos variables están relacionadas. Y luego nos vamos a la prueba de Kruskal-Wallis. ¿Sí? Otra vez analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos. ¿Se fijan? Esta es la misma ruta para Kolmogorov-Smirnov, Pablo de Whitney y para la Kruskal-Wallis. Pero en la última opción ya no vamos a la KS1 ni a dos muestras independientes. Vamos a la opción que dice K, muestras independientes. Le damos clic, pasamos las variables a la celda derecha, si la que nos interese, la de agrupamiento, y nos va a salir una tabla con diferentes valores. Recuerden siempre buscar nivel de significación exclusivamente. Y estas son las pruebas estadísticas más comunes que utilizamos para los estudios correlacionales. Aquí nada más hay que tener cuidado una cosa y tenerlo muy claro. Los estudios correlacionales es la transición a los estudios explicativos. Pues, por lo tanto, pues no son perfectos, tienen problemas. ¿Cuál es el problema? El problema es la direccionalidad. ¿Qué pasa? Que yo sé que cuando hay motivación hay rendimiento académico.
pero en realidad yo no sé cuál es la causa y cuál es el efecto, ¿eh? O sea, no lo puedo yo determinar. Inclusive por eso cuando hacemos la redacción decimos nuestras variables de estudio. ¿Se acuerdan que antes nos decían en los libros de metodología? Digan cuál es su variable independiente y su variable dependiente. No, esto no procede. Eso nada más procede para los estudios explicativos. En los correlacionales decimos estudios, variables de estudio. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es la causa y cuál es el efecto. En el ejemplo que les pongo, ¿sí? Puede ser que la motivación, si cuando aumenta, influye en que aumente el aprendizaje, o sería al revés. Cuando hay muy buen aprendizaje, hace que el alumno se motive. Entonces se fija, como no tenemos certeza, ya tenemos ahí un problemita que no sabemos cuál es causa y cuál es efecto. Y el otro problema que tenemos es que a veces no sabemos si estas dos variables se relacionan porque realmente están asociadas o hay una tercera variable que nos está influyendo ahí y está influyendo en que sea de una u otra manera. Ese es un problema, ¿eh? ¿Sí? En una ocasión yo estudié satisfacción laboral y síndrome de Burnout y entonces puse a ver si se relacionaban, y si se relacionaban, están relacionados, un nivel más o menos aceptable, en que era arriba de punto 30 y tantos, ¿no? Es aceptable, es moderado, o sea, está bien. Pero cuando yo apliqué una prueba estadística para determinar si una era independiente o otra dependiente, me salió que las dos eran dependientes, eran simétricas. Entonces, tú, bueno, entonces si una no es causa y otra es efecto, ¿por qué están relacionadas y por qué salen que se relacionan? Ya revisando la literatura me encontré que porque había unos modelos teóricos y uno de ellos específicamente decía que el estrés era el que influía en que apareciera mayor satisfacción laboral y apareciera síndrome de Burnout. Entonces ustedes se fijan, en un estudio correlacional a veces no podemos saber si existe esa tercera variable que es la que está determinando que se relacionan las dos. Esto es lo que nos sucede con los tipos de estudios correlacionales, pero que tienen su objetivo y tienen su razón de ser y que nos permiten avanzar en el camino de la ciencia. Sobre todo saber si dos variables se relacionan o no y de en qué medida se relacionan. Cuando yo ya tengo mucha certeza de que dos variables se relacionan, sí puedo yo entonces pasar a un estudio explicativo y buscar determinar cuál es causa y cuál es efecto. Pero ese es el caso de los estudios correlacionales.